word of prayer. Comencemos con una palabra de oración. Amen. Amén. Okay, so if during the presentation someone has questions, Si alguien en la presentación anterior tiene alguna pregunta o durante please la just put them presentación, in the question and answer box. por favor at the bottom. escríbanlas en las preguntas y respuestas. And then we'll try to answer these questions either during the presentation or in the next one. Y luego las intentaremos responder durante la presentación o tal vez en la siguiente. Okay, so yesterday we started looking at the subject project management. Ayer estuvimos hablando de gestión de proyectos. We said that God's profession among many is also that he's a project manager. Y así como en muchas otras profesiones en las cuales podemos ver similitudes con Dios, también la gestión de proyectos se parece a Él. And we looked at the reform line and how it is a project. Y hemos visto la línea de reforma y vemos cómo la gestión de proyectos se aplica a ella. We looked at how important the start is, the time of the end, Hemos visto cómo el punto de inicio es el tiempo del fin as well as the end. y también cómo el fin de la línea de reforma es importante. Different dispensation or project phases. Hemos visto el asunto de las diferentes fases por las cuales pasa una dispensación. How every project has a different phase, Cómo cada proyecto tiene fases diferentes which requires a specific work. que requieren ciertos trabajos We específicos. especially focused on this dispensation, this phase. Y nos habíamos enfatizado o especificado hablando de la primera fase. We focused especially on this phase here. Nos Can you hear habíamos enfocado principalmente en la primera fase. Yeah. Friends say they can hear me. Where we said all the planning is taking place for the project. Y es donde hemos dicho que la planificación de un proyecto acontece. I somehow do not hear the translation anymore, so I'll switch to my third favorite language. So Entonces, this phase is where all the planning of the project is taking place. es en esta fase donde la planificación de un proyecto Hello, acontece. Shabin, by the way. Ella cambió del And sonido we que ella está said that escuchando from en la this traducción. moment on, para el where our francés. message is increased and formalized, Es allí donde también el proyecto, el mensaje, experimenta su aumento de conocimiento don't y have a new message. formalización. Y ahí entendimos que nosotros no tenemos un mensaje everything nuevo. which comes afterwards is a repeat and enlargement of that message. Todo lo que viene después es una repetición y ampliación de lo que se dijo allí. We continued speaking about the milestone technique, Hemos también hablado de la técnica en gestión de proyectos and conocida we went back como to an old study of Elder Parminder, la creación de los hitos. Y eso lo conectamos con el estudio del anciano Parminder, where he already years back proved how every waymark is a control point. donde él incluso usó una metodología y probó que cada hito es de hecho un momento en que Dios chequea, So hace un these are examen. checkpoints, these waymarks, Entonces, para nosotros cada hito es también eso, un momento where de one control. phase is ending, but a new one is beginning. Es un punto de control y de prueba que también marca el inicio And we o el looked final at, de una fase. yeah. Let me see. Now I forgot my point. Yeah, these are just control points where you see how your project is doing. Y bueno, en gestión de proyectos, esos hitos son puntos de control, donde sabes cómo están las cosas andando. Where you also enter into a new phase means a new work is required.
donde también sabes que entras en una nueva fase y alguna nueva fase del And desarrollo del yeah, trabajo maybe va a your comenzar. focus even switches. Y donde posiblemente tu foco cambia para alguna otra cosa. Then we continued to talk yesterday about how externally as well as internal we have the same problems. Y bueno, hemos hablado ayer de cómo tanto en lo interno como en lo externo tenemos problemas similares. And how externally as well as internally we have this test or the struggle of leadership, and how does leadership look like? Y estuvimos hablando un poco de cómo tanto en lo interno como en lo externo tenemos esta prueba, este asunto donde hay una... Internally, the movement shifted from a system of hierarchy. Hay un asunto y un problema, una prueba en liderazgo. Por ejemplo, el movimiento se movió de jerarquías To a system where leadership means to actually serve the people. nos hemos movido de un sistema donde mandaba el que tenía la jerarquía para hoy entender que los líderes And están para the servir. same things we can see externally in the world. Es algo que también podemos ver de forma externa en el mundo. The way how companies are being run and managed has changed over the last decades. La forma en que las compañías funcionan y son dirigidas han cambiado a lo largo de los años. And where beforehand it was a very hierarchical system of hierarchy in companies, Y donde antes las compañías funcionaban en un sistema bastante jerárquico. today, when project management is included or started in businesses, Hoy, donde la gestión de proyectos, cuando la gestión de proyectos es usada en diferentes compañías o negocios, the focus is much more on the way you manage, and it's about the people. el enfoque que la metodología de gestión de proyectos coloca en las empresas es un enfoque en las personas y en cómo trabajar con ellas. The focus is much more on the team members and how you interact with each other to be efficient. El foco se torna en cómo trabajar de manera eficiente con tus compañeros, con tus servidores de equipo, colaboradores. And this is quite new. Esto es algo bastante nuevo. We talked also about that when project management comes into the game, it challenges the establishment. Y también podemos ver que cuando la gestión de proyectos es introducida, de alguna manera eso desafía al establishment. Because it means a new leadership, Trae un zarandeo al establishment porque as well as significa often a change of the system, a change of the approach. desafía al líder o trae a un nuevo líder y al mismo tiempo el sistema también es desafiado. So that is externally the fact, or that's going on externally and internally as well. Y entonces eso es algo que podemos encontrar tanto de manera interna como externa. I mentioned it on 2 different levels. Y en 2 niveles lo he mencionado. Level number 1. We El said primer that God in 1989 started a project. Hemos dicho, Dios en 1989 comenzó un proyecto. This project we could name Church Triumphant. A este proyecto le podríamos dar el nombre de Iglesia Triunfante. And he's going to choose a leadership for this new project. Y Dios va a escoger una lideranza, una dirigencia para este proyecto. Back then, he has chosen Elder Jeff. En el inicio, él había escogido al anciano Jeff. In this time period. En este periodo aquí. But did the establishment, did they like this new project, this new system, this new leadership? Y la pregunta es, ¿será que el establishment le gustó, aceptaron esta nueva dirigencia que Dios estaba estableciendo? Who is the establishment? Y podríamos preguntarnos, ¿quién es el establishment cuando fue levantado Jeff? Yesterday I suggested it's the SDA Church.
Yo ayer había sugerido de que es la iglesia adventista del séptimo día. And through Acts 27, we know that what happens with this establishment. Y basados en Hechos 27, ¿qué es lo que le ocurre a la dirigencia o al establishment? Who wants to tell me what is happening with this establishment? El establishment siendo la clase establecida, los que están en posición de And just poder write en in un the momento chat. dado. ¿Qué le acontece al establishment? Overturning shipwreck. Yes, thank you. Al establishment, ellos acaban en So un the naufragio. establishment will come to an end. El establishment siempre llegará a un fin, va a llegar al final. I like it too. It's bypassed and then shipwreck follows. En primer lugar, el establishment es pasado por alto y más adelante ellos So caen this en is naufragio. level number 1. Esto es el nivel número 1. La primera, But we have a second level. tenemos otro nivel de aplicación de esto. We know that the movement is now 30 years old, a little more than 30 years. Sabemos que el movimiento hoy And tiene this is más de actually 30 a long años time period. de edad. Es un tiempo bastante largo. And it already within the movement, when things are going on for a long time period, it can feel like an establishment. Y como el movimiento tiene tanto tiempo, o sea, 30 años, puede que ya acontezca que existe un establishment, o se And siente what como happened si in 2014? existiese un establishment. ¿Y qué fue lo que aconteció en 2014? We enter into a new phase, a new dispensation. Aconteció que entramos en una nueva fase o una nueva dispensación. And because we're entering into a new phase, God is choosing a new leadership. Y como hemos entrado en una nueva dispensación, Dios escoge una nueva dirigencia. Why? ¿Por qué? Because John cannot do all the work himself. Porque Juan no puede hacer la obra por sí solo. He can only go so far. Él solo consigue llegar a un cierto But in punto. order to progress further Pero para que podamos llegar más lejos and bring the project to completion, y que el proyecto pueda llegar a su punto final, we required a new leadership. eso requiere una nueva dirigencia To bring us further. para poder llegar al final. But what did the establishment, this movement, do? ¿Y qué fue lo que aconteció con el establishment del movimiento en el cambio de dirigencia? A lot of them failed and left the movement. Muchos de ellos fallaron y dejaron el movimiento. Because people Porque, don't understand the lines porque las personas no entienden las líneas and understand through methodology what their job is and what they're to do. y no entendieron mediante la metodología cuál era la obra, qué trabajo ellos tenían que hacer, cuál era su responsabilidad. Otherwise, they would have seen that now they need to accept this new leadership. Si hubiesen podido verlo, entenderían de que tenía que acontecer ese cambio de dirigencia. Or what would we say the second problem was? Entonces, ¿cuál es el segundo problema que hemos hablado? First one was they don't know methodology to know what the job is. We are required. En primer lugar, al no usar la metodología, no comprenden qué tipo de trabajo deben de ellos cumplir. Second problem is we do know, but we do not want to obey. El segundo problema es, sí sabemos cuál es el trabajo que debemos cumplir, pero no queremos Which brought obedecer. us to our next point, Esto nos lleva al siguiente punto, which was the Laodicean condition. el cual habíamos denominado la condición laodicense. The Laodicean condition we explained the following way. Y esta condición laodicense la hemos definido de la siguiente forma. When a project comes to its end or close to its end, Cuando un proyecto está llegando al momento del cierre, people who have been part of this project often don't want the project to end. muchas personas que trabajan en un proyecto no siempre llegan al final. Why?
¿Y por qué? Because of social relationships, Puede ser por or they don't relaciones, know, sorry, go ahead. puede ser por relaciones sociales, Or they don't know the next task they are to do. o porque desconocen cuál es la siguiente tarea que deben de cumplir, Or they don't want to return to their original job. o básicamente no quieren regresar a su trabajo original. We talked about the Millerites. Hemos hablado de los mileritas. We know that Christ was to come back in their time period. Nosotros 1863. sabemos que Cristo quería volver en el tiempo de ellos, 1863. 1888 was another attempt. 1888 en adelante fue otra tentativa. Before 1844, Y antes de 1844, question. y de hecho va a ser una It just pregunta, popped in my head. I'm not sure if somebody else will think the same way. acaba de llegar a mi mente, no sé si todos piensan de la misma manera que yo. There comes a white quote in my mind. Me vino una cita a la mente en este momento. The 19th of April was a disappointment for the Millerites. Sabemos que el 19 de abril hubo un chasco para los mileritas. 19 de abril de But then the 1844. midnight cry message comes of Samuel Snow. Pero luego el clamor de medianoche de Samuel Snow llega. And how does Ellen White describe what people are doing? ¿Y cómo la hermana White describe qué es lo que las personas estaban haciendo? What does she describe? Where do they look again? Ella dice, ¿cómo lo describe? Hacia dónde ellos miran. Ellos colocan sus ojos ¿dónde? De nuevo. Somebody knows? So their disappointment. Sufrieron un Where do you chasco. look when you're disappointed? ¿A dónde miras cuando estás chasqueado? You look like this, right? Miras hacia abajo, ¿cierto? Inclinado hacia Then abajo. the midnight cry message comes. Después llega el mensaje del clamor And de where do they medianoche. look again? ¿Y hacia dónde miran nuevamente? They didn't look down anymore. They looked up to heaven. Ya no miraron hacia abajo, ahora comenzaron a mirar hacia el cielo. Okay, is French still there? Are we good with the internet connection? Parece que estamos teniendo algún problemita de conexión aquí. She froze? Yeah? Yeah, you're okay, good. Okay, so the midnight cry message is making people look again towards heaven to expect the Lord. El mensaje del clamor de medianoche hace que las personas de manera, nuevamente miren hacia el cielo en busca de su Señor. Könnten wir alle Internetinteraktionen hier ausmachen, damit mein Internet stabil ist, weil es nicht stabil ist. Okay, so they look again towards heaven. Ellos miran de nuevo hacia el cielo en el clamor de medianoche. And we saw that looking to heaven makes people being Philadelphia. Mirar hacia el cielo hace que esas personas se conviertan en Filadelfia. But after 1844, they're again disappointed. Solamente que llegamos a 1844 y son de nuevo chasqueados. And think about it, after 1844, and how much confusion people were. Y imagínense cuánta confusión deberían estar esas personas después de 1844. William Miller started to stand up against them. Incluso Guillermo Miller se levantó contra ellos, Denying their message, denying October 22nd, 1844. negando el mensaje, negando el 22 de octubre de 1844. You had fanaticism of all kinds. Fanatismos de toda clase. And then you had the small voice of a young lady. Y luego se levanta la voz de esta joven mujer, Elena White. People didn't really know what is the next step. Where should we go next? Y las personas se preguntaban o no sabían qué deben hacer después. And what did people do? ¿Y qué hicieron las personas? Instead of looking still to heaven, they swifted their eyes and started to look to earth.
movieron sus ojos de estar mirando hacia el cielo para mirar a la tierra, hacia abajo. And by 1815, the Millerites, the church has become Laodicea. Y para 1850 la iglesia está en estado laodicense. Which was the consequence that Christ was not able to come in 1863. Y como consecuencia, Jesús no pudo volver en 1863. Project delayed. El proyecto fue Never pospuesto. good when a project is being delayed. O no solo pospuesto, pero se atrasó. Especially when it was not the fault of the person who was on the head of the project management. Especialmente cuando no fue la culpa de aquel que estaba en la primera posición, el gestor principal del proyecto, el Because jefe. who is the ultimate project manager? ¿Y quién es el gestor principal de un proyecto, del gran proyecto? It's God. Es Dios. So it was the fault of the human beings on earth. Entonces fue la culpa de los humanos en la tierra, Who were the middle managers, as we have heard this morning. o como hemos escuchado en las presentaciones anteriores, los gerentes medios, los So, trabajadores medios. We as priests, we know where we are on our reform line. Entonces nosotros como sacerdotes, nosotros sabemos en dónde nos encontramos o cómo estamos en la línea de reforma. October 22nd, 1844 has passed. Nosotros ya hemos experimentado, ya pasó Which was en 2019 for 1844. us. Para nosotros fue 2019. We've learned a lot about the dispensation we are in. Hemos aprendido bastante acerca de la dispensación en la cual estamos ahora, nosotros. Elder Ted has been speaking much about that. Y la anciana te ha hablado bastante acerca de eso. But we know that 2021 is what for the priests? Pero sabemos que 2021 es, ¿qué cosa para los sacerdotes? What is 2021 for the priests? ¿Qué es 2021 para Someone los says sacerdotes? work. ¿Alguien dijo trabajo? Any other ideas? Second Advent? Yes. Segunda venida. And what happens at the second Advent with the priests? ¿Y qué acontece en la segunda venida con los sacerdotes? Maybe I'll draw it down. I kind of want to keep this. I'll take this out. Voy a borrar aquí para colocarlo. So we are between 2019 and 21. Estamos entre 2000. Voy a colocar la dispensación de 2019 a 2021. This is the line of the priests here. Esta sería la línea de los sacerdotes. 2021 is the second coming. Y la segunda venida es 2021. What happens to the priests? ¿Qué acontece con los sacerdotes? Thank you. We have a lot. Panium, priests go to the Levites, Pentecost, Paño, all los correct. sacerdotes van para los levitas. Varias respuestas que las personas están colocando. But I really like someone thinks the same way as I. It's the end of the project. Pero como alguien dijo por allí, que piensa igual que yo, So es here we realmente have priests, el priests final for del proyecto. project. Entonces tenemos sacerdote, que es, en inglés es P, de This is priest, the harvest. pero es también la P de proyecto. Y cuando llegamos a la Goal is cosecha, reached. la Come meta to fue, this end of this project. la meta es alcanzada en el cierre de gracia y entra And en la here fase final del proyecto. starts a new project for us. Pero lo que acontece en 2021 es que va a comenzar un nuevo proyecto. And how could I call the new project? ¿Y de qué forma yo podría llamar a este nuevo proyecto? Does somebody have an idea? The project of the priest is ending
el proyecto de los sacerdotes termina because what was God's intention with the project priest? ¿qué es lo que Dios quiere hacer con el proyecto sacerdotes? You know, the priests are parallel to the experience of the disciples. Sabemos que los sacerdotes tienen una experiencia paralela a la experiencia de los discípulos Or even the experience of Christ himself. o incluso la experiencia de Jesús mismo. And what is God doing with the disciples as well as with us, the priests? ¿Y qué es lo que hace Dios con los discípulos, así como hará con nosotros, los sacerdotes? Someone is saying in preparation to go to the next group for harvest. Preparación para ir a la cosecha del siguiente grupo, alguien dijo. This project was to prepare a people, elite people. Queremos entonces decir de que el proyecto de los sacerdotes fue un proyecto de preparación de un grupo élite. Here it's concluded. En 2021 ya terminó completamente And here a new project is starting. y luego hay un proyecto nuevo que comienza. Where we reach out back to the church, donde volvemos a la iglesia to gather more people into God's triumphal church. para reunir dentro de la iglesia de Dios a más personas en la iglesia triunfante. So we at the moment we're facing this very thing. Entonces, en este momento, como pueblo, estamos pasando por esta experiencia. That one project will end, the next will start. Un proyecto que va a terminar y un otro proyecto que va a comenzar. We should take care that we're not doing the same mistakes. Y tenemos que tener cuidado de que no estemos cometiendo los mismos errores. By not making this transition point. De tener cuidado con este proceso de transición. I don't necessarily that for us it's the time right now to understand how and with what we will go to the Levites. No estoy queriendo decirte que hoy es el momento de empezar a comprender cómo es que realmente vamos a ir a los levitas. The point I want to bring across is Sino que el punto que quiero traer es that this is again another waymark de que ese 2021 es de hecho un otro hito. in the approach I've been sharing with you. Y el proyecto que yo he estado compartiendo con This ustedes, project here ends and a new project starts. lo que acontece en 2021 es el final de un proyecto, pero es también el comienzo de otro. Preparation is concluded and we start to go to work. La preparación termina y comenzamos a ir al trabajo. And we should not fail personally to do the transition point. Y no podemos fallar cuando hagamos el proceso de transición. We are often looking to local leaders or world leaders Generalmente nos enfocamos en los líderes internacionales o incluso los locales to feed us para que ellos sean los que nos alimenten, with the message or also with other things. para que nos alimenten con el mensaje, entre otras But we cosas. should not forget that even though this is correct and this is needed, we should not forget Y incluso siendo esto verdad, no podemos olvidar that we all are priests and are required to come higher. de que cada uno es un sacerdote y se nos requiere de nosotros que vayamos más alto. This is part of our job to reach out to the church again to gather more people. Porque es parte de nuestra obra y trabajo ir a la iglesia y reunir más personas. And I think the last 30 years have been we've gotten too comfortable with our position. Y creo que en los últimos años nos hemos puesto en una posición bastante cómoda. Estamos muy cómodos en nuestra That the condición, little we do is enough. de que lo poquito que hacemos es suficiente, That we don't need to come out higher. de que no necesitamos ir más alto, That we don't need to learn how to share this message.
de que no necesitamos aprender cómo es que se comparte cómo compartir este mensaje. I think it's high time for us to personally come up higher. Y creo que es el momento para nosotros realmente ir más alto. Because this will enable us to be really successful in our next project. Porque esto realmente será vital para poder hacer una transición y entrar en el siguiente proyecto. And one thing I want to add before I move on Y algo que me gustaría añadir antes de que avancemos, since this point, this movement has been shaken by shakings. el movimiento ha sido sacudido por diferentes zarandeos en el punto en que And nos often it's encontramos hoy. very hurtful to see people we love and to see them or watch them leave. Y es a menudo bastante doloroso ver personas que amamos salirse. And one thing I want to add in here is social relationships. Y algo que entonces me gustaría añadir en este momento es el asunto de relaciones sociales. We are to have and nurture social relationships. Necesitamos tener relaciones sociales. But I've seen in shakings, Pero he visto que cuando acontecen zarandeos, we know the doctrine divides. sabemos que la doctrina divide, But often people are too, it's like Adam and Eve. pero a veces las personas son mucho así como Adán y Eva, Eve had tasted the fruit, and Adam loved her so much, so he ate also that fruit. donde alguien, en este caso Eva, come de la fruta y Adán, amándola demasiado, come también. So we need to be careful that if we see a testing message is coming up, Entonces tenemos que tener cuidado que si nosotros vemos a un mensaje probatorio que se acerca, even though we are to love everyone, a pesar de que tenemos que amar a todos, we should be cautious that social ships will not cause us to fail. tenemos que tener cuidado de que eso no nos haga a nosotros caer o fallar. Okay, let's move on to the next point. Nos movemos al siguiente punto. One very essential thing in project management Algo que es muy esencial e importante en gestión de proyectos are contracts. son, creo que dijo contratos. So often in project management, two parties will come together A menudo en gestión de proyectos, dos partidos o dos grupos se juntan and they make a contract y hacen una especie de in order to trato start a project and reach the goal. donde deciden comenzar un proyecto y alcanzar una meta. For example, a company wants to create a new website. Supongamos que una compañía quiere comenzar un nuevo sitio web. Often they will form a contract with a webmaster who does the work for them. Generalmente ellos van a buscar a un experto en desarrollo web para Two que lo haga. parties come together, contracts are essential. Entonces, cuando dos partidos, dos grupos se juntan, es algo esencial. In the contract, En un you have contrato, everything no escuché lo que yo dije ahí. Sí. formalized. Ok. En un contrato hay algo que se formaliza. Everything you wishes the other party does is put in the contract. Todo lo que esperas que el otro grupo o el otro partido haga, As lo well puedo as poner en un often contrato. the little bits and pieces. I don't want to dig in. Eso se cortó un poco, también lo escuché, pero se colocan todos los detalles de qué es lo que espera uno del otro en un contrato. I was thinking, what are contracts on our reform line?
Y me hago la pregunta, ¿qué serán los contratos en nuestra línea de reforma? And it reminds me of two things. Y me recuerda a dos cosas. First, when you think of a contract, what job profession do you think about? Cuando ustedes piensan en contratos, ¿qué profesión les viene a la mente? What profession does often contracts? ¿Qué profesiones generalmente firman contratos? Construction, okay. A lawyer, that's what I was thinking about. Esa es la que yo estaba buscando. Alguien dijo constructor o construcción, pero yo estaba buscando. And within the word lawyer, we already know it or see it. Y podemos saber, al pensar en un abogado, It's the word law. viene junto con él el asunto de las leyes, obviamente. So when you make a contract, it has to. Cuando haces un contrato, el contrato tiene. Okay, you want me longer sentence? I'm not used to this anymore. So when you make a contract, you have to obey the law. Yeah, that's the sentence. Sorry. Cuando hacemos un contrato, tenemos que obedecer la ley. Yes, and sometimes through time spans, laws can change. Y muchas veces, en un periodo de tiempo, acontece que las leyes pueden cambiar. That's the daily job of Congress to make new laws or refine laws, improve them, and so on. Y ese es el trabajo diario del Congreso, por ejemplo. Revisar las leyes, crear nuevas leyes, corregir, etc. In project management, contracts are essential, and often a lawyer is used to help with these contracts because he or she knows the law. Entonces, se necesita de un abogado cuando en una gestión de proyecto se va a hacer alguna especie de contrato. Pues el abogado conoce la ley. And sometimes it happens that laws change. Y algunas veces acontece que las leyes como tal Where in pueden the cambiar. Bible do we see? ¿En dónde podemos ver un Where in the contrato? Bible do we see the law changed? Any guesses? ¿En algún lugar en la Biblia encuentran la ley siendo cambiada o mudando alguna ley? You can give me the book, then the chapter. Me pueden dar primero el libro y luego el capítulo. Because we have the same principle in the Bible. Pues es el mismo principio que encontramos en la That the Biblia. law can change. Se está cortando mucho So la the audio. question is, La pregunta where es, in the Bible do we see that the law changes? ¿dónde podemos encontrar en la Biblia algún cambio en la ley? I want the book. Necesito el libro. Someone says New Testament. That's correct. Alguien dice el Nuevo Testamento. Y eso es correcto. Someone was looking where I opened my Bible. That's not fair. Y me parece que esta persona que respondió está aquí conmigo y vio So que no libro one yo había knows? en la Biblia. ¿De qué libro estamos hablando? How about Del Nuevo Hebrew? Testamento. ¿Qué piensan ustedes del libro de Hebreos? Does this ring a bell? ¿Será que ya recuerdan? Hebrew chapter 7. Libro de We los see here Hebreos, capítulo two 7, priesthoods. donde habla de los dos sacerdocios. I'm referring to Hebrews 7, but Hebrews 10 is close. Hebreos, capítulo 7. Two types of priesthood. Tenemos dos tipos de sacerdocio. It's the Aaronic priesthood from Aaron, the priesthood from Aaron. Tenemos la orden de Aarón And then the order of Melchizedek. y luego la orden de Melquisedec. So we're not going to speak about these two types of orders now. Y no es
nuestro propósito hablar ahora de estas dos órdenes. I think we're familiar with this study, Creo que estamos familiarizados con eso. but I want you to refer you to verse 12. Pero si quiero referirlos al verso 12. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron? Creo que no sé qué versículo ya leyó, pero creo que es It's el verso 11 11. first. Ok, es el verso 11, sí. Sí, pues la perfección The era por point el I want to sacerdocio pick up in levítico. verse 11 is Bueno, es el verso 11 y el punto que ella quería tomar de ese the verso Levitical priesthood, Aaron, came, es que la orden, o el sacerdocio levítico, que era el de Aarón, and in this dispensation, people received the law. terminó y eso le dio comienzo. But what does verse 12 tell us? O sea, ¿qué es lo que el verso 12 después nos dice? For the priesthood being changed, there's made of necessity a change also of the law. Pues mudado el sacerdocio es necesario que se haga también mudanza de la ley. So what we see here, written by Paul, Entonces lo que podemos encontrar aquí, escrito por Pablo, he recognized that he lived under a new project of God. él reconoce que él vive en un nuevo proyecto, un proyecto de Dios. And he realized that when this new project started, Y él reconoce que cuando este nuevo proyecto comienza, the Christian dispensation, o sea, la dispensación cristiana, which included a new priesthood, que al mismo tiempo incluía a un nuevo sacerdocio, you could also say a new leadership, podemos decir también una nueva dirigencia. that what was required, ¿Qué se requiere cuando ese a cambio change acontece? of the law. Requiere un cambio en la ley también. So the same for us today. Es lo mismo para nosotros hoy en día. We are Adventists. Somos adventistas. We could say the law was given to us, Podríamos decir que la ley nos fue dada, whatever we want to call this now. como sea que querramos llamar a esto. Ellen White's good advice she gives us. Podríamos decir las buenas, For example, that women should wear dresses. los consejos buenos que nos puede dar la hermana White, podríamos hablar de los vestidos. Ella And dijo for que that las time, mujeres we've usaran been trying vestidos. to keep that as Y dura- conservative. Y durante ese periodo, como conservadores adventistas, hemos tratado de guardar esas cosas de esa forma. But what happens in 1989? Pero ¿qué acontece en 1989? A new start, a new project is starting. Comienza un nuevo proyecto. God is choosing a new leadership. Dios escoge una nueva dirigencia, Priests. los sacerdotes. When there's a new priesthood, what happens to the law? Y cuando hay un nuevo sacerdocio, ¿qué acontece con la ley? It has to change. Debe cambiar. That's why today we can go to Ellen White's writings and say, Y es por eso que hoy en día podemos ir a los escritos de la hermana White y decir, this was correct for her time, esto aquí fue correcto para el tiempo de ella, for her dispensation, for her project. para la dispensación de ella, para el proyecto de ella. But we are in a new project, Pero hoy estamos en un nuevo proyecto and the law has to change. y la ley tiene que cambiar. When we look back, we could actually look at the 10 Commandments and we can find that they're nationalistic, racist, and sexist. That's at least my thing.
Y en mi visión, cuando nosotros incluso podemos mirar los mandamientos, nos damos cuenta que en los mandamientos hay cosas nacionalistas, What happens to the sexistas Ten Commandments y in the racistas. New Testament? ¿Qué podemos encontrar en relación a los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento? What does Christ say? ¿Qué dice Cristo? He says, a new commandment do I give you. Les doy un nuevo mandamiento. Christ realizes that he's a new dispensation. Cristo entiende de que es una nueva dispensación And he takes the 10 laws and summarizes them into 2. y toma las 10 leyes y las resume en 2. As far as I know, in the 10 Commandments, you don't really hear all the time that you should love God and then love your neighbor. I know we talk about love God in the 10 Commandments. No siempre escuchamos ese asunto sobre el amor a Dios y al prójimo, pero sí al amor a Dios en los 10 mandamientos. But in Christ's timeline, Solamente Christ que adds, no escuché lo que se dijo. okay, so in Christ's timeline, En la línea de tiempo de Cristo, did you hear me? So Christ, in his time, he added love thy neighbor. fue en el tiempo de Cristo donde Jesús añade el amor al prójimo. Back then, when the Jews obtained the glorious land, Y en el tiempo antes de Cristo, cuando los judíos los hebreos habían obtenido la tierra what were they to do? deseable, ¿qué se supone que hiciesen? Were they to love their neighbor? ¿Será que los judíos tenían que amar a su prójimo? Did the Jews have to love their neighbor when they first obtained the glorious land? ¿Será que los judíos tenían que amar a su prójimo cuando entraron en la tierra prometida? Someone says yes. They had to destroy them. Tenían que That's- destruirlos. The command was to kill everyone. El mandamiento, de hecho, era matar a todos. So we see here a definite change. Entonces, de hecho, podemos ver una mudanza aquí, un cambio. Why here at the end wouldn't there be again a change? ¿Por qué no habría un cambio nuevamente en nuestro tiempo? So for me, this was just another confirmation Para mí esto es simplemente una confirmación más. that the changes we're undertaking in this movement they are logical and they have a legitimate reason. De que los cambios que estamos experimentando en nuestro movimiento hoy es un asunto teológico y tienen una razón legítima. When God wants to make a contract with this movement, Cuando vemos a Dios haciendo un contrato con este movimiento, the law needs to be kept. Sorry. But the law has changed. la ley tiene que So the guardarse, pero la contract ley también will cambia. have to be according to the law of our time. La ley tiene que estar en algún acuerdo con la realidad de nuestro tiempo. So No la realidad de nuestro tiempo, con nuestro this tiempo. is one thing I see contracts that you see how the law can change. Y es aquí un ejemplo donde podemos ver el asunto de los contratos, que es de gestión de proyectos. And Vemos another cómo hay thing I'm cambios de seeing leyes. is Y otra cosa que vemos, how do we sign a contract? ¿cómo firmamos un contrato? What do you think? ¿Qué piensan? When did God make the first contract with a human being ¿Dónde o in cuándo? the sense of a people? ¿Cuándo fue que Dios hizo el primer contrato con los seres humanos? O sea, con un pueblo. Book and chapter. Libro y capítulo.
So someone says Eden. That's why it corrected me. It's not the first contract with a person, but rather with a people. No me But yet it refiero- was one person. No me refiero a un contrato con una persona, es un contrato de Dios con un grupo de personas. Someone says Sinai. No. It's not. Beforehand? Alguien dijo en el monte Sinaí, pero es antes. So it's Genesis. What story in Genesis? Es el libro de Génesis. ¿Y cuál historia? Abraham. Con Abraham. It was Abraham. Genesis 16, I think it was. Y me parece que es en Génesis 16. Am I wrong? 16. So it starts in chapter 15. Todo comienza en el capítulo 15 de Génesis. I have a title saying Covenant with God, but it continues through a couple chapters. So we have Abram here separating the animals, and he's walking through, and there's this lamb and so on. This is Abram, God making a contract. Vemos que Abraham y Dios entran en un contrato o un concierto en ese versículo, el capítulo 15, con los acontecimientos. We could also say God wanted to start a new project. Podríamos también decirlo como si fuese Dios queriendo comenzar un nuevo proyecto. And he's calling Abram to be the leader. Y está llamando a Abraham en aquel momento del capítulo 15 para que sea el líder. He's signing the contract with him. Y está firmando un contrato con él. And then how was this contract demonstrated on the side of Abraham? Entonces, ¿cómo es que este contrato fue aceptado por parte de Abraham? How did Abraham, and now I lost my thought, but how did Abraham and his sons demonstrate that they were part of this covenant, this contract? No, la pregunta es cómo Abraham y sus hijos demostraban que ellos eran parte de aquel contrato. Okay, someone says his obedience, but there was circumcision. Mediante la circuncisión. We're well familiar with this. Circumcision is the sign or the signature of this covenant. La circuncisión era la señal de haber entrado en este concierto. And then circumcision was replaced with what in a new dispensation, in a Pero new luego, project? cuando comenzó otro proyecto en una nueva dispensación, la circuncisión fue cambiada por ¿qué cosa? Baptism, yes. Por el bautismo. Question. Who was Pregunta, baptized? Who Entonces- was able to be baptized? ¿a quiénes se les permitía bautizarse? A little hint. Oh, yes, thank you. Someone is thinking with me. Both men and women. Tanto hombres como mujeres eran bautizados. For us, it's so normal that women can be baptized. Y para nosotros hoy es tan normal que las mujeres puedan ser bautizadas. But let's try to go back to that time period. Pero intentemos volver un poco para aquella época, para aquel tiempo. Male were the priests of the home. Los hombres eran los sacerdotes de la casa. They were the pride of everything. They were the pride of the family. El hombre era el orgullo de la familia. They were the ones having this special connection with God. Era el hombre que tenía esta conexión especial con Dios. Family members could only be saved through the connection of the husband with God. La salvación de la familia entera dependía de la conexión del hombre, del esposo, con Dios. And then comes maybe a little bit a weird looking person Y de repente llega esta persona con un aspecto tal and vez tells extraño everyone
that this covenant you have is for no good. Una persona diciéndole a todo el mundo, este contrato que ustedes en el que ustedes están no es bueno. And everyone needs to renew the covenant. And by the way, you need to dip into water. Todos ustedes tienen que olvidarse ese contrato y, por cierto, todos tienen que hundirse en el agua. This would be the new sign of the covenant. Esta será la nueva señal del contrato o del pacto. And that not being enough, Y no siendo esto suficiente, now it's not just men being able to enter into a covenant, but it's also women. ya no solamente serán los hombres los que entrarán en ese contrato, también las mujeres. It means women were able to have an independent relationship with God. Donde vemos a las mujeres permitiéndoseles tener su propia relación individual con Dios. Could have been saved without their husband. Ellas podían ser salvas sin el esposo. I think for that time that was very revolutionary. Y me parece a mí que para aquel tiempo eso era algo bastante revolucionario. And we need to be honest with ourselves. If we would have Y necesitamos ser honestos con nosotros If we mismos. would have lived in this time, who of us would have accepted and obeyed that message? Si hubiésemos vivido en aquel tiempo, ¿quién de nosotros hubiese aceptado ese mensaje? We see new dispensation, change of law. Vemos entonces aquí nueva dispensación, cambio de The ley. point I actually wanted to make is that baptism is a contract. Y el punto que realmente estaba queriendo yo hacer era que el bautismo es un contrato. It's the sign for the covenant we enter into with the Lord. Es la señal del contrato o del pacto en el que hemos entrado con So in Dios. the kickoff phase, team members are being gathered to help work in the project. En el proceso inicial sabemos que el grupo, el equipo está siendo reunido, todos los que van a ayudar en este proyecto. Every team member will have to sign a contract specific for that project. Y cada miembro de este equipo tiene que firmar un contrato para ser parte de él. If we want to be part of Project Reform Line 144,000 or Church Triumphal, what do we have to do? Y si nosotros queremos entrar en este contrato de ser de los 144,000, ¿qué tenemos que hacer? If we want to be team members, what do we have to do? Si queremos ser parte del equipo, ¿qué tenemos que hacer? We have to be baptized, Debemos ser bautizados. which is the symbol of signing the contract with God. Un símbolo de haber básicamente firmado un contrato con Dios. Every contract, in the contract is all the information written. Y siempre en los contratos, la información es escrita. And how do we know how our contract looks like? ¿Y cómo sabemos qué tipo de contrato nosotros hemos firmado? Think back and what did you have to do before you were baptized into this movement? Piensen por un momento, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder entrar en el movimiento? What do people do before they sign a contract? ¿Qué es lo que las personas tienen que hacer antes de firmar un contrato? They read the contract, hopefully. Espero que lean el contrato. Don't sign contracts if you haven't read through them beforehand. No firmen ningún contrato si todavía no han leído el contrato. So if we want to sign a contract with this project, Si nosotros queremos firmar un contrato para entrar en este proyecto, we need to go through the through the contract, which are the vows. tenemos que ir y leer todo el contrato, o sea, los votos. The vows are the contract. Los votos son el contrato. By baptism, we agree with this contract. Y mediante el bautismo concordamos con este contrato.
Someone mentioned just a thought which I think is really cool. Y me parece que hay alguien que ha compartido un pensamiento que es es excelente. When you read through the contract Cuando lees un contrato and you know now the details, y conoces los detalles, you will have to decide for yourself if it's worth it or not to sign with your name. tú debes saber por ti mismo si vale la pena o no firmar. Before we can be part of this project of God, Antes de ser parte de este proyecto de Dios, we need to go through the contract details, the vows, tenemos que pasar por los detalles de ese contrato, los votos, and we need to know if we can put up with it. y tenemos que saber si nosotros vamos a guardar ese contrato. We need to be able to make a conscious decision that we say, yes, I want this. Tenemos que tener la capacidad de tomar una decisión consciente y decir, sí, yo quiero esto. Too many of us have not realized or were not fully aware of what they've signed up for when they entered this movement. Y acontece que a veces muchos de nosotros entramos en el movimiento sin saber completamente en qué hemos entrado. And when they're realizing that this movement is not that what they wanted to be, Y cuando algunas personas se dan cuenta de que no era lo que ellos esperaban, either a conservative hierarchical system, bien sea que esta persona esperara que fuese un movimiento jerárquico y patriarcal, or liberal, where you think you can do what you want, o un movimiento completamente liberal donde crees que puedes hacer lo que quieras, if they realize at that point the movement is not that what they would like it to be, cuando en ese momento se dan cuenta de que no era las cosas como ellos querían que fuesen o esperaban, they leave. ahí salen. But before people join the movement, we should make sure that they know the contract details. Pero para todos aquellos que entren, nosotros queremos que todos puedan saber los detalles del contrato. Read through the contract details. Y al leer los detalles del contrato, The vows, which are the reforms, are part of it. en los votos, tenemos los votos de reformas. Ellos son parte del contrato. The vows which are addressing the reforms are just a clause in that contract. Y estos votos que hablan de las reformas son una simple cláusula dentro de todo el contrato. And we have signed it by being baptized into this movement. Y aceptamos eso cuando nos bautizamos en este movimiento. It's never good to sign a contract and then afterwards trying to change that contract. Nunca es bueno firmar un contrato y luego intentar cambiarlo. It often ends in a lawsuit. Generalmente cuando nosotros quebramos un contrato, It ends in podemos ser demandados in a y básicamente enjuiciados. where a judge will. A last point. In Último project punto. management, the nicest thing is Lo más Or- interesante o lo mejor I need to repeat. When two parties sign a contract, cuando dos partidos firman un contrato, then the best thing is if both parties keep their part of that contract. cuando ambas partes obedecen, guardan aquello que han firmado y acordado. It says that this will enhance the chances of it being a project which is successful. Esto acaba siendo vital y parte de lo que hace que el proyecto sea un éxito.
I know these are very simple points, but I think they have a profound reality, or have a profound influence on our reality. Y me parece que aunque estoy diciendo cosas que pueden parecer bastante básicas, creo que tienen un impacto profundo en nuestra realidad. God always keeps his part of the contract. Dios This is not the siempre, problem. Dios siempre guarda su parte del contrato, así que ese nunca va a ser el problema. The problem is, do we keep our part of the contract which we have signed? El problema es, ¿será que nosotros guardamos la parte del contrato que hemos firmado? This is the question we need to ask ourselves. Este tipo de preguntas debemos hacernos. If we want to be part of this project, the Church Triumphant, ¿Queremos ser parte de este proyecto de la Iglesia Triunfante? have to sign a contract, we have to be baptized, Tenemos que firmar un contrato, tenemos que bautizarnos. and we need to keep that contract in order to have or bring the project also to success. Y tenemos que guardarlo hasta el final para que todo salga de manera exitosa. Let's have a short break and then continue in the next presentation. Tengamos un intervalo ahora y continuamos en la siguiente presentación. Let's kneel down with the word of prayer. Nos arrodillamos para una palabra de oración. Dear Father in heaven, Querido Padre we thank Celestial, you, te agradecemos, Señor. Lord, we thank you that we can see how you're working through project management. ¿Cómo podemos ver que trabajas mediante la gestión de proyectos? Lord, most of us have signed this contract with you, Muchos de nosotros, Señor, ya hemos firmado este contrato. but Lord, let us self-examine ourselves if we are actually being faithful to this contract. Y ayúdanos, Señor, a autoexaminarnos si estamos realmente cumpliendo ese contrato. And when we realize that we haven't been as faithful as we should be, Y cuando nos damos cuenta que no hemos sido tan fieles como deberíamos, help us to catch up and be faithful. ayúdanos, Señor, a ponernos al día y ser fieles. And help us to be able to make this transition of this one project of the priest going to the next one. Y ayúdanos, Señor, a estar preparados para esa transición. Nos saldremos de este proyecto de los sacerdotes para el próximo. Help us that in these last moments where we are still being able to prepare ourselves, Ayúdanos en estos momentos cuando todavía podemos prepararnos. that we give our best to actually get a straight A with a little star. Que podamos, Señor, dar lo mejor. In Jesus' name, we thank you for that. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amen. Amén. Thank you, Sister Tamina. We'll take a 15-minute break and we'll swap out the translators that need to be and be back in just a short time. Song service will be around 5 minutes